Hay oraciones que Jesús responde con palabra, y hay oraciones que Él responde con discernimiento. Si aprendes a hablar con Él de verdad, tu mente cambia, tu corazón se aclara, y nada ni nadie vuelve a engañarte. ¿Sabías que hay una conversación que puede cambiar toda tu vida? No requiere palabras perfectas ni conocimiento teológico, solo un corazón sincero. Cuando aprendes a hablar con Jesús de verdad, el discernimiento y la sabiduría inundan tu ser, y hoy te mostraré exactamente cómo hacerlo. El gran predicador Charles Spurgeon solía decir que la oración no es un ejercicio religioso, sino el aliento del alma que ama a Dios. Y tenía razón. Spurgeon comprendió algo que muchos en su época pasaban por alto, que la verdadera sabiduría no viene de los libros ni de las ceremonias, sino de esa intimidad diaria con Cristo. Él pasaba horas en comunión con el Señor, y de esas conversaciones brotaba un discernimiento que asombraba a multitudes. Hoy quiero hablarte sobre algo que puede revolucionar tu caminar espiritual. No se trata de técnicas ni de fórmulas mágicas. Se trata de algo mucho más profundo y transformador. Se trata de aprender a hablar con Jesús de una manera que abra los cielos sobre tu vida y llene tu ser de discernimiento y sabiduría celestial. Vivimos tiempos donde la confusión reina por todas partes. Decisiones difíciles nos acechan cada día. Relaciones complejas nos desafían. Situaciones que parecen no tener salida nos rodean. Y en medio de todo esto, hay voces por todos lados diciéndonos qué hacer, cómo pensar, hacia dónde ir. Pero hay una voz que se eleva por encima de todas las demás. Una voz que conoce tu nombre, que comprende tu dolor, que ve tu futuro y que tiene las respuestas que tu alma tanto necesita. Esa voz es la de Jesús, y Él está esperando que aprendas a escucharla. Está esperando que inicies esa conversación que puede cambiar absolutamente todo en tu vida. Porque cuando hablas con Jesús, no estás simplemente recitando oraciones memorizadas. Estás entrando en comunión con la sabiduría misma del universo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». ¿Ves la promesa aquí? Cuando reconocemos al Señor, cuando hablamos con Él, cuando le confiamos nuestros caminos, Él nos da dirección clara. Pero déjame ser honesto contigo. Muchos creyentes oran, sí, pero no conversan con Jesús. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Orar puede convertirse en un monólogo religioso, donde simplemente presentamos nuestras peticiones y nos marchamos. Pero conversar con Jesús implica hablar, sí, pero también escuchar. Implica abrir nuestro corazón con transparencia. Implica esperar en su presencia hasta que su paz inunde nuestro ser. Spurgeon entendía esto profundamente. Él no solo oraba, sino que cultivaba una amistad íntima con su Salvador. Y de esa intimidad brotaba un discernimiento que le permitía ver más allá de las apariencias, comprender los tiempos y hablar palabras de vida a quienes le escuchaban. Su sabiduría no era producto de su intelecto, aunque era brillante, sino del tiempo que pasaba a los pies de Jesús. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie». Esta es una promesa extraordinaria. Dios no escatima sabiduría para quienes se la piden, pero notemos algo crucial: debemos pedirla, debemos hablar con Él, debemos iniciar esa conversación. El discernimiento del que hablo no es simplemente la capacidad de tomar buenas decisiones, es algo mucho más profundo. Es la habilidad de ver con los ojos de Dios, es comprender las intenciones ocultas, es detectar el peligro antes de que se manifieste, es reconocer las oportunidades divinas cuando otros solo ven circunstancias ordinarias, es distinguir entre la voz de Dios y las voces del mundo, de la carne y del enemigo. Y todo esto, absolutamente todo, fluye de esa conversación íntima y constante con Jesús, porque cuando pasas tiempo en su presencia, cuando abres tu corazón ante Él, cuando escuchas su voz en las Escrituras y en el silencio de tu alma, algo sobrenatural ocurre. Tu mente comienza a renovarse, tus pensamientos se alinean con los pensamientos celestiales,
tus valores se transforman, tu perspectiva cambia radicalmente. Jesús mismo nos invitó a esta intimidad. En Juan capítulo 15, versículo 15, Él declara: «Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes». ¿Comprendes la profundidad de estas palabras? Jesús nos llama amigos, no sirvientes distantes, y a los amigos se les comparten secretos, se les revela el corazón, se les da acceso a lo más íntimo. Cuando aprendes a hablar con Jesús como un amigo habla con su amigo, cuando cultivas esa relación diaria y constante, empiezas a conocer su corazón, empiezas a comprender sus caminos, y en ese proceso, el discernimiento fluye naturalmente porque estás conectado con la fuente de toda sabiduría. No estoy hablando de experiencias místicas reservadas para unos pocos privilegiados. Estoy hablando de algo disponible para cada hijo de Dios que tenga hambre y sed de conocerle más. Estoy hablando de conversaciones reales, profundas, transformadoras con el Cristo vivo, que reina a la diestra del Padre y que por su Espíritu habita en ti. Si sientes que te falta discernimiento en estos tiempos confusos, si necesitas sabiduría para las decisiones que enfrentas, si anhelas ver con claridad el camino que debes seguir, la respuesta no está en consultar más opiniones humanas. La respuesta está en aprender a hablar con Jesús de manera genuina y constante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas profundizar aún más en tu relación con Dios, te invito a que adquieras nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es un recurso que hemos preparado con mucho amor para ayudarte en este caminar. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado, y si aún no formas parte de esta familia, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes que pueden transformar tu vida espiritual y ayudarte a caminar con sabiduría en estos tiempos. Entonces, ¿cómo se aprende verdaderamente a hablar con Jesús? Esta pregunta es fundamental porque muchos han intentado orar durante años sin experimentar esa conexión profunda que sus almas anhelan. Han recitado palabras hermosas, han seguido fórmulas probadas, pero algo en su interior sigue vacío, sigue buscando, sigue necesitando más. La primera clave es la sinceridad absoluta. Jesús no necesita que adornes tus palabras, no requiere que uses un lenguaje religioso especial. Él ve directamente al corazón, y lo que más valora es la honestidad genuina. Cuando te acercas a Él, puedes venir tal como eres, con tus dudas, con tus miedos, con tus fracasos, con tus alegrías también. El rey David nos dejó un ejemplo extraordinario de esto en los Salmos. Lee sus oraciones y encontrarás una transparencia asombrosa. Él no ocultaba nada delante de Dios. En el Salmo 62, versículo 8, nos exhorta: «Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Ábrele tu corazón. No tus labios solamente, sino tu corazón completo». Hay momentos en los que David clama con angustia, preguntándole a Dios por qué parece estar lejos. Hay momentos en los que celebra con júbilo las victorias recibidas. Hay momentos en los que confiesa sus pecados con un quebrantamiento profundo. Y en todos esos momentos, David está conversando con Dios de manera real, sin máscaras, sin pretensiones. Esta es la clase de comunicación que Jesús desea contigo. Él quiere escuchar tu voz verdadera, no la versión editada que crees que suena más espiritual. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser una carga religiosa y se convierte en el deleite de compartir tu vida con quien más te ama. La segunda clave es la constancia. Una conversación esporádica con Jesús no producirá el discernimiento y la sabiduría que necesitas. Imagina una amistad humana donde solo hablas con esa persona una vez al mes y solo cuando necesitas algo. ¿Crecería esa amistad? ¿Llegarías a conocer profundamente a esa persona? Por supuesto que no. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos instruye: oren sin cesar. Esto no significa que debemos estar de rodillas las 24 horas del día. Significa mantener un espíritu de comunicación constante con Dios, una conciencia continua de su presencia a lo largo de todo el día.
Es vivir en un diálogo interno permanente con Él. Cuando despiertas por la mañana, puedes hablar con Jesús. Cuando enfrentas una decisión en el trabajo, puedes consultarle. Cuando sientes ansiedad, puedes buscar su paz. Cuando experimentas alegría, puedes compartirla con Él. Cuando llega la noche, puedes reflexionar sobre el día en su presencia. Esta constancia transforma tu mente y afina tu capacidad de discernimiento. Porque verás, el discernimiento no es algo que se adquiere en un momento específico. Es el resultado de una vida vivida en comunión constante con Dios. Es como aprender un idioma. No te vuelves fluido con una clase ocasional. Te vuelves fluido cuando te sumerges en ese idioma, cuando lo escuchas constantemente, cuando lo practicas todos los días. De la misma manera, cuando hablas con Jesús constantemente, tu espíritu se sintoniza con su voz. Empiezas a reconocer sus indicaciones, comienzas a sentir su dirección antes incluso de que las circunstancias se manifiesten. Desarrollas una intuición espiritual que no es otra cosa sino el Espíritu Santo guiándote desde adentro. La tercera clave es aprender a escuchar, y aquí es donde muchos fallan. Hablan con Jesús, presentan sus peticiones, comparten sus preocupaciones, pero luego se levantan y se van sin esperar una respuesta. Es como hacer una llamada telefónica, hablar sin parar y colgar antes de que la otra persona pueda responder. Jesús habla. Su voz no siempre es audible en el sentido natural, pero es real y discernible para quienes aprenden a escuchar. Él habla principalmente a través de su palabra. Por eso la lectura bíblica no debe ser un ejercicio separado de tu conversación con Jesús, debe ser parte integral de ella. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Notemos que no dice que sus ovejas tal vez escuchen ocasionalmente. Dice que oyen su voz. Es una característica definitoria de quienes le pertenecen, y si somos sus ovejas, tenemos la capacidad de escuchar su voz. Cuando lees las Escrituras con el corazón abierto, en el contexto de esa conversación con Jesús, algo sobrenatural sucede. El Espíritu Santo toma esas palabras antiguas y las hace vivas en tu situación presente. Un versículo que has leído 100 veces de repente cobra un significado nuevo y específico para lo que estás enfrentando hoy. Esa es su voz hablándote. Jesús también habla a través de esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Describe esta paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tienes que tomar una decisión y buscas su dirección, esa paz o la ausencia de ella puede ser su voz, guiándote hacia el camino correcto. A veces Él habla a través de circunstancias que abre o cierra. A veces a través de consejeros piadosos que confirman lo que ya Él te ha estado mostrando. A veces a través de ese testimonio interno del Espíritu Santo en tu corazón. Pero en todos los casos, aprender a escuchar requiere silencio, requiere espera, requiere sensibilidad espiritual. En nuestra cultura acelerada, el silencio se ha vuelto incómodo. Estamos acostumbrados al ruido constante, a la estimulación continua, a la prisa interminable. Pero el discernimiento crece en el silencio. La sabiduría se desarrolla en la quietud. En el Salmo 46, versículo 10, Dios nos dice: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Quedarse quieto ante Él no es perder el tiempo. Es la inversión más valiosa que puedes hacer. En esos momentos de silencio en su presencia, después de haber hablado con Él, después de haber leído su palabra, es cuando tu espíritu se aquieta lo suficiente para escuchar sus susurros. Es cuando el Espíritu Santo puede hablarte sin las distracciones del mundo exterior. Y finalmente, la cuarta clave es la obediencia. Esto puede sorprenderte, pero la obediencia está directamente conectada con tu capacidad de discernimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 17, «El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». ¿Ves la conexión? El que está dispuesto a obedecer es el que reconoce la voz de Dios. La obediencia afina tu oído espiritual.
Cada vez que Dios te muestra algo y tú obedeces, tu capacidad de escucharlo aumenta. Cada vez que Él te pide un paso de fe y tú lo das, tu discernimiento se profundiza. La obediencia y el discernimiento están entrelazados de manera inseparable. Por el contrario, cuando Dios te habla y tú ignoras su dirección, cuando Él te muestra un camino y tú escoges otro, tu sensibilidad espiritual se entorpece. No es que Dios deje de hablar, sino que tu capacidad de escuchar se debilita. Es como un músculo que no se ejercita y pierde fuerza. Entonces, cuando hablas con Jesús y Él te muestra algo, por pequeño que sea, obedece inmediatamente. Cuando su palabra te confronta con un área de tu vida que necesita cambio, responde con acción. Cuando sientes su impulso a perdonar, a dar, a servir, a hablar o a callar, hazle caso. Esta obediencia práctica es el combustible que mantiene viva y poderosa tu conversación con Él. Ahora quiero mostrarte algo extraordinario, que sucede cuando realmente aprendes a hablar con Jesús de esta manera. Los frutos del discernimiento y la sabiduría comienzan a manifestarse en tu vida de formas que antes parecían imposibles. Y no estoy hablando de algo abstracto o teórico. Estoy hablando de cambios reales y tangibles que transforman tu manera de vivir. Lo primero que notarás es una claridad mental que antes no tenías. En medio del caos y la confusión del mundo, tu mente encuentra un ancla. Las decisiones que antes te paralizaban durante semanas, ahora encuentran resolución. No porque te hayas vuelto más inteligente en el sentido humano, sino porque estás conectado con la inteligencia divina que todo lo sabe. Proverbios capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 11, nos revela esta verdad poderosa. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. ¿Ves la progresión hermosa en estos versículos? Cuando Dios da sabiduría, no solo ilumina tu mente, sino que endulza tu vida entera. El conocimiento divino no es árido ni frío. Es dulce, es satisfactorio, es transformador. Y todo comienza con esa conversación íntima y constante con Jesús. Cuando hablas regularmente con Él, desarrollas lo que podríamos llamar una brújula espiritual interna. Es esa capacidad de saber en tu interior cuándo algo está bien o mal, incluso cuando no puedes explicarlo con palabras. Es esa sensación de alerta que te detiene antes de tomar una decisión equivocada. Es esa paz que confirma cuando vas por el camino correcto. Esta brújula no es tu intuición natural solamente. Es el Espíritu Santo trabajando en ti, guiándote, advirtiéndote, dirigiéndote, y se activa y se fortalece a través de esa comunión diaria con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Esa paz no es pasiva. Gobierna, dirige, ordena tus pasos. Otro fruto maravilloso del discernimiento es la capacidad de ver más allá de las apariencias. Vivimos en un mundo de máscaras, de imágenes cuidadosamente construidas, de palabras que suenan bien pero que ocultan intenciones oscuras. Pero cuando tu vista espiritual se agudiza a través de tu conversación con Jesús, comienzas a ver la realidad que se esconde detrás de las fachadas. No se trata de volverse suspicaz o desconfiado, se trata de tener sabiduría para discernir entre lo genuino y lo falso. Jesús mismo nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo podemos cuidarnos si no tenemos discernimiento? ¿Cómo reconoceremos a los lobos si solo vemos el disfraz de oveja? El discernimiento te permite ver el fruto de las personas antes de comprometer tu corazón, tu confianza o tus recursos. Te permite detectar cuando alguien te está manipulando emocionalmente. Te permite reconocer cuando una oportunidad que parece dorada es en realidad una trampa. Te permite distinguir entre el amor genuino y la atracción tóxica. Te permite diferenciar entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación del enemigo. Todo esto fluye de ese lugar de intimidad con Cristo.
porque cuando pasas tiempo en su presencia, cuando escuchas su voz en las Escrituras, cuando dialogas con Él sobre las situaciones de tu vida, Él te muestra cosas que los ojos naturales no pueden ver. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 nos asegura: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo que habita en ti examina todo. Él conoce las profundidades, los motivos ocultos, las intenciones verdaderas, y cuando mantienes esa comunicación constante con Jesús, el Espíritu puede revelarte lo que necesitas saber en el momento preciso, no para que vivas en paranoia, sino para que camines en sabiduría y protección. Además, el discernimiento te ayuda a usar tu tiempo sabiamente. ¿Cuántas personas desperdician años persiguiendo sueños que nunca fueron parte del plan de Dios para ellos? ¿Cuántos invierten sus energías en relaciones que los alejan de su propósito? ¿Cuántos se desgastan en trabajos y proyectos que drenan su vida sin edificar nada eterno? Pero cuando hablas con Jesús y desarrollas ese oído sensible a su dirección, Él te muestra dónde invertir tu tiempo. Te muestra qué oportunidades tomar y cuáles dejar pasar. Te muestra con quién asociarte y de quién mantenerte alejado. Te muestra qué batallas pelear y cuáles ignorar. Esta sabiduría práctica vale más que todo el oro del mundo. El libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16, nos exhorta: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechar al máximo cada momento requiere discernimiento, requiere saber qué es prioritario y qué es secundario, requiere distinguir entre lo urgente y lo importante. Y no solo eso, la sabiduría que viene de hablar con Jesús te equipa para enfrentar las pruebas de la vida con una perspectiva eterna. Cuando las tormentas llegan y llegarán, no te derrumbarás porque sabrás que Dios está en control. Cuando las pérdidas te golpeen y pueden golpear duramente, encontrarás consuelo porque conoces al Consolador. Cuando la enfermedad toque a tu puerta, tendrás paz porque confías en el Sanador. Esta no es una fe ciega o ingenua, es una fe informada por la revelación divina. Es una confianza basada en el conocimiento personal de quién es Dios y cómo obra. Y ese conocimiento se desarrolla en la conversación diaria con Él. Job, capítulo 42, versículo 5, expresa esto bellamente: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Hay una diferencia enorme entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios, entre escuchar de Él y experimentarlo personalmente. Y esa diferencia se construye en el lugar secreto de la comunión, donde hablas con Jesús no como un Dios distante, sino como el amigo cercano que desea guiarte en cada paso. Permíteme decirte algo más. La sabiduría divina también te hace humilde. A medida que creces en discernimiento, te das cuenta de cuánto no sabes. Te vuelves menos dogmático sobre opiniones secundarias y más firme sobre las verdades esenciales. Desarrollas la capacidad de decir «no sé» sin sentirte amenazado. Y sobre todo, crece en ti un reconocimiento profundo de tu dependencia absoluta de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 2 nos dice: «Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. La verdadera sabiduría nunca infla. La verdadera sabiduría reconoce su fuente». Y cuando esa es tu actitud, Dios puede confiarte aún más revelación, más discernimiento, más comprensión de sus caminos. También descubrirás que tu vida comienza a dar fruto de manera natural. No tendrás que esforzarte por ser diferente. La transformación fluirá desde adentro. Tus palabras llevarán peso y vida. Tus decisiones reflejarán sabiduría celestial. Tus relaciones mejorarán porque tratarás a las personas con el amor y la verdad de Cristo. Tu trabajo se volverá excelente porque harás todo como para el Señor. Este es el poder de aprender a hablar con Jesús. No es un ejercicio religioso más en tu agenda. Es el centro desde donde fluye todo lo demás en tu vida. Es la fuente de la que brota el discernimiento para navegar este mundo complejo. Es el manantial del que surge la sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios
y te bendigan a ti. Pero seamos prácticos por un momento. Tal vez te estés preguntando cómo implementar todo esto en medio de una vida ocupada, llena de responsabilidades, de obligaciones, de presiones constantes. Tal vez pienses que no tienes tiempo suficiente o que tu mente está demasiado abrumada para concentrarte en una conversación profunda con Jesús. Déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. No necesitas horas interminables para hablar con Jesús. Lo que necesitas es intencionalidad y consistencia. Es mejor 10 minutos diarios de comunión genuina que una hora semanal de religiosidad vacía. Dios valora la calidad de tu corazón más que la cantidad de tus palabras. Él mira la sinceridad, el deseo, la disposición de tu espíritu. Jesús mismo nos enseñó esto. En Mateo capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 8, Él nos dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Captaste el mensaje? No se trata de impresionar a otros con oraciones elaboradas. No se trata de acumular palabras como si la cantidad fuera lo que mueve el corazón de Dios. Se trata de ese momento privado, sincero, donde tu corazón se conecta con el corazón del Padre a través de Jesús. Puede ser en la mañana temprano, antes de que la casa despierte. Puede ser en tu auto, antes de entrar al trabajo. Puede ser en la noche, cuando finalmente todo está quieto. Lo importante es que apartes ese tiempo, lo protejas, lo guardes como el tesoro que es. Porque en esos momentos de comunión es donde recibes el maná espiritual para tu día. Es donde tu alma se fortalece. Es donde tu perspectiva se ajusta. Es donde el discernimiento y la sabiduría fluyen hacia tu ser. Y mientras transcurre tu día, mantén ese espíritu de conversación continua con Él. Cuando enfrentas un problema en el trabajo, susúrrale una oración pidiendo sabiduría. Cuando alguien te ofende, busca su gracia antes de responder. Cuando recibes una buena noticia, comparte tu gratitud con Él inmediatamente. Cuando sientes temor, declara su promesa de que Él está contigo. Esta práctica constante mantiene tu corazón conectado con el cielo. Otra pregunta práctica que muchos tienen es cómo saber si realmente están escuchando la voz de Dios o si solo están escuchando sus propios pensamientos. Este es un dilema legítimo y requiere sabiduría para navegarlo. Aquí es donde las Escrituras se vuelven absolutamente esenciales. La voz de Dios nunca contradecirá su palabra escrita. Nunca. Si sientes una impresión en tu corazón que va en contra de lo que la Biblia enseña claramente, puedes estar seguro de que no es la voz de Dios. Él no se contradice a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Las Escrituras son tu guía infalible. Por eso, cuando hablas con Jesús, hazlo con la Biblia abierta. Lee un pasaje, medita en él, y luego habla con él sobre lo que has leído. Pregúntale cómo aplicarlo a tu vida. Pídele que ilumine tu entendimiento. Y espera. Muchas veces, mientras meditas en su palabra, el Espíritu Santo traerá a tu memoria otro versículo, o te dará claridad sobre una situación, o hablará paz a tu corazón sobre una preocupación. La voz de Dios también tiende a ser consistente con su carácter. Dios es amor, pero también es santo. Es misericordioso, pero también es justo. Es paciente, pero también es verdadero. Cuando escuchas su voz, ésta reflejará estas cualidades. Te llamará a un estándar más alto, pero con amor. Te confrontará sobre tu pecado, pero ofrecerá perdón y restauración. Te desafiará a crecer, pero te dará la gracia para hacerlo. Además, la voz de Dios produce ciertos frutos en tu vida. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 nos advierte:
Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Cómo sometemos a prueba? Por el fruto que produce. Si lo que escuchas te lleva a mayor amor por Dios y por otros, probablemente es de Él. Si te lleva a orgullo, división o desobediencia a su palabra, no lo es. Ahora, hablemos de los obstáculos que pueden interferir con tu conversación con Jesús. El pecado sin confesar es uno de los más grandes. El Salmo 66, versículo 18, nos dice claramente: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa que debas ser perfecto para hablar con Dios. Significa que debes ser honesto sobre tus faltas y estar dispuesto a arrepentirte. Cuando el pecado se interpone entre tú y Dios, tu comunión se ve afectada. No porque Dios te rechace, sino porque el pecado crea una barrera en tu propio corazón. Te hace sentir culpable, avergonzado, indigno de acercarte a Él. Pero aquí está la maravilla del Evangelio. Jesús ya pagó por tus pecados, su sangre te ha limpiado, y puedes venir a Él en cualquier momento, confesar tu falta, recibir perdón y restaurar esa comunión íntima. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, es una promesa preciosa. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No permitas que el enemigo te convenza de que has ido demasiado lejos, de que Dios está decepcionado contigo, de que ya no puedes acercarte a Él. Eso es mentira. Corre hacia Jesús, no te alejes de Él. Habla con Él sobre tu lucha, tu fracaso, tu necesidad de su gracia. Otro obstáculo es la distracción. Vivimos en la era de la distracción constante. Notificaciones, mensajes, redes sociales, noticias, entretenimiento sin fin. Todo compite por tu atención. Y cuando intentas hablar con Jesús, tu mente salta de un pensamiento a otro como un mono inquieto. Esto es normal, pero no es insuperable. Cuando tu mente se distrae durante tu tiempo con Dios, no te frustres. Simplemente reconócelo y vuelve a enfocarte. Es como entrenar un músculo. Al principio es difícil, pero con práctica, tu capacidad de concentración mejorará. Y considera eliminar distracciones físicas durante tu tiempo de oración. Deja el teléfono en otra habitación. Apaga la televisión. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Él. La duda es otro obstáculo común. Te preguntas si realmente Dios escucha tus oraciones. Te preguntas si vale la pena seguir intentando. Te preguntas si algo está cambiando realmente. Pero Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. La fe es el puente sobre el cual camina tu conversación con Dios. Debes creer que Él existe, que Él escucha, que Él responde, que Él se interesa en ti. Y esa fe crece precisamente en el ejercicio de hablar con Él. Cada vez que experimentas su respuesta, tu fe se fortalece. Cada vez que ves su mano obrando en respuesta a tus oraciones, tu confianza aumenta. Por último, quiero que entiendas algo crucial. Aprender a hablar con Jesús no es un destino al que llegas, es un viaje que duras toda la vida. Siempre habrá nuevas profundidades que explorar en tu relación con Él. Siempre habrá nuevos niveles de intimidad que descubrir. Siempre habrá mayor discernimiento y sabiduría disponibles para ti. No te desanimes si sientes que estás apenas comenzando o si has estado en este camino por años y aún tienes mucho que aprender. Lo importante es que des el siguiente paso hoy, que apartes ese tiempo hoy, que abras tu corazón hoy, que escuches su voz hoy, porque cada conversación con Jesús, cada momento en su presencia, cada palabra sincera de tu corazón al suyo, te está transformando más y más a su imagen. Querido hermano, querida hermana, gracias por haber permanecido conmigo hasta el final de este mensaje. Mi oración es que estas palabras hayan encendido en tu corazón un deseo renovado de hablar con Jesús, de cultivar esa intimidad que transforma absolutamente todo. Recuerda que Él está esperándote con los brazos abiertos, listo para llenarte de discernimiento y sabiduría. Si este mensaje ha tocado tu vida,
te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte los próximos mensajes. Déjanos un comentario compartiendo cómo Dios está hablando a tu corazón. Dale me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas. Y si deseas profundizar aún más en tu relación con Dios, adquiere nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. Que el Señor te bendiga abundantemente. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla.